6:08 de la tarde y la representación nacional registra su asistencia para posteriormente realizar la votación de un texto sustitutorio presentado por la Comisión de Trabajo, una iniciativa que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Se va a cerrar la asistencia. El presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Díaz Dios, ha señalado que se está realizando las modificaciones sin desnaturalizar esta norma, pues presentado por el Poder Ejecutivo. Presidente, es evidente que nosotros, el que habla y muchos congresistas provincianos, estuvimos en principio en desacuerdo con este proyecto de crear esta superintendencia centralizada y que golpeaba todo el proceso de centralización. Y tengo entendido, presidente, de que hay dos dictámenes, el de gobierno, el de centralización y el de trabajo, que tienen sus diferencias. En aras, presidente, que salga un proyecto consensuado, quisiera a través suyo proponerle al presidente de la Comisión de Trabajo si se pudieran incluir, presidente, tres puntos, ¿no? No sé si me lo permite, presidente. Congresista, usted haga la sugerencia, ya verá el presidente. No se olvide que AFE ha rechazado un dictamen y estamos, habiéndose rechazado el primer dictamen de la Comisión de Centralización, estamos en votación y estamos votando el dictamen de la Comisión de Trabajo. Sí, presidente, entiendo de que estamos en votación, pero yo lo que me gustaría es precíselo, de que puedo hacer una propuesta. La autoridad es ahí, el presidente de la comisión, que verá si acepta o no. Sí, permítame presentar el documento, presidente. Primero, que de los recursos recaudados por multa, el 30% quede para fortalecer las capacidades de inspección de los gobiernos regionales. Lo segundo, que se otorgue a esas dependencias regionales el mismo tratamiento y las mismas exoneraciones en materia laboral y presupuestaria que se está otorgando a SUNAFIL, con el propósito que se garantice su adecuado funcionamiento. Y tercer punto, que se incorpore un representante de los gobiernos regionales en el órgano directivo y se precise la forma de designación. Esa sería la propuesta, presidente, para poder conciliar ambos proyectos, porque este ha sido el proyecto aprobado por la Comisión de Descentralización y que es el sentimiento de todos los provincianos, presidente. Nosotros creemos de que tenemos que profundizar el proceso de descentralización, esto va a ayudar muchísimo, y en la medida que el presidente de la región, el presidente de la Comisión de Trabajo es provinciano, yo le rogaría que puedan asumir esto. Está pidiendo una interrupción, presidente. Congresista Mérez, no olviden que estamos en votación y por excepción, así que les pido que su mensaje sea breve. Sí, presidente, nada más para marcar posición. Nosotros hemos votado en contra del proyecto, a favor del proyecto anterior, que definitivamente ya se votó, y vamos a votar en contra de este proyecto, porque creo que hemos sido impulsores del proceso de descentralización y aquí volver al centralismo, pero somos respetuosos, la mayoría avanza a las minorías. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Bien. Presidente de la Comisión, Díaz Dios, tiene el uso de la palabra. ¿Ya concluyó, congresista Simo? Bien, tiene la palabra el presidente de la Comisión. Gracias, presidente. Agradecemos los aportes, señores parlamentarios. Ya le comentamos al inicio de la sesión, se han recogido algunos puntos de la Comisión de Descentralización, con el límite, por supuesto, de no desnaturalizar esta nueva idea, esta nueva visión de que haya un organismo que tenga pues un único criterio a nivel nacional y que garantice sobre todo los derechos de los trabajadores. E incluso, presidente, perdóneme usted, estamos garantizando de alguna manera mediante convenios que también los trabajadores del sector público estén bajo la lupa de esta supervisión. En este sentido, presidente, para precisar que en el artículo 9 ya se ha recogido que formará parte un representante designado por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. De la misma forma, si me permiten un segundo,
En el artículo 21 se ha señalado lo siguiente: no menos del 30% de los recursos son destinados al fortalecimiento de las actividades inspectivas, el desarrollo de la infraestructura necesaria y el óptimo desempeño de las funciones bajo responsabilidad de los gobiernos regionales. Entonces, presidente, sí, en realidad se ha hecho un acercamiento lo más posible, pero reitero, sin llegar a desnaturalizar. En este sentido, señor presidente, pedimos nuevamente que sea sometido al voto de manera inmediata. Gracias. Perfecto. Marcar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 91 congresistas. Por tratarse de la modificación de la ley orgánica, se requiere para su aprobación, según el artículo 106 de la Constitución, el voto a favor de más de la mitad del número legal de congresistas. Al voto. Se va a leer una moción llegada a la mesa. Moción de homenaje póstumo, considerando que hace 3 años, un 7 de diciembre de 2009, fallece el parlamentario tacneño, maestro y periodista Juvenal Ordóñez Salazar, que desde joven evidenció sus dotes de maestro y dirigente sindical, comprometido con las reivindicaciones sociales y políticas que lo llevó a vivir experiencias dramáticas y trascendentales hasta ser confinado en el penal de El Cepa, que posteriormente abraza la carrera de periodista desde los años 1985 a 1995, que lo lleva a fortalecer la defensa por la integridad territorial y marítima del país, preocupación que le valió, siendo congresista de la República, a ser elegido presidente de la Subcomisión de Seguimiento a la Demanda Peruana en la Corte de La Haya, grupo de trabajo adscrito a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, que por las razones expuestas es necesario que este honorable Congreso de la República tribute homenaje al maestro, líder y parlamentario. Por estas consideraciones, el Congreso de la República acuerda, primero, rendir homenaje póstumo al siempre recordado Juvenal Ordóñez Salazar. Del congresista Juan Pari Choquecota. Bien. Cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor 80 congresistas, 8 en contra y una abstención. Ramírez, verde. León, verde. Aguinaga, verde. Gutiérrez, verde. Falconi, verde. Acuña, rojo. Finalmente, 84 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 538, por el que se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Congresista Juan Díaz Dios.
Muchas gracias, presidente. Como es de público conocimiento, mi bancada tiene una política de no pedir exoneración de segunda votación. Sin embargo, y eso quería informar o explicar, tomando en cuenta que estamos cerrando ya legislatura y que la norma nos pide 7 días hábiles, en ese sentido es que vamos a proceder a solicitar la exoneración de segunda votación. Gracias, presidente. Muy bien, congresista, con la misma asistencia vamos al voto para la exoneración de segunda votación. La congresista Chacón, su voto verde. Consta en acta. En estos momentos la representación nacional realiza la votación de la exoneración de segunda votación del texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo de crear la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. La Comisión de Trabajo preside el parlamentario Juan de Díaz Dios, donde ha señalado que ha recogido también algunos datos importantes sobre de la Comisión de Descentralización. Este dictamen de la Comisión, el dictamen de proyecto de ley de la Comisión de Descentralización fue rechazada con 79 votos en contra. Se va a cerrar. Votación cerrada. Han votado a favor 78 señores congresistas, 6 en contra, 2 abstenciones. Más congresista Luna verde, Falconi verde, Uribe verde, Acuña rojo, Pérez Tello rojo, Iberico. Allá votó. Finalmente, Chacón verde, León verde, Aguinaga verde, Luciana verde. Ramírez verde. Luciana verde. Sí, ya Luciana ya votó. 85 a favor. Gutiérrez verde, Condori verde. 87 a favor. 8 en contra. 2 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 538, por el que se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, y modifica la ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Siguiente punto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 945, se propone modificar el artículo 239 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 638, y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, con la finalidad de ampliar los supuestos excepcionales para el levantamiento de cadáver por las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que corresponde al Ministerio Público. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en el proyecto de ley 945, que propone modificar el artículo 638 del Código Procesal Penal y el artículo 195 del nuevo Código Procesal Penal, para ampliar los supuestos excepcionales para el levantamiento de cadáver por las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, que corresponde al Ministerio Público. Tiene la palabra la congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez
presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidente. Traemos a opinión de los miembros del Pleno un proyecto que nos parece importante en la coyuntura que vivimos y a la que están sometidas nuestras Fuerzas Armadas y la Policía. Quiero ponerlos en el contexto de la norma. Este plantea dos modificaciones a los artículos 239 y 195 del Código Procesal Penal y del nuevo Código Procesal Penal respectivamente. En ambos supuestos, la norma actual recogía ya una excepción a la regla de que el Ministerio Público tiene que estar presente siempre que hay un levantamiento de cadáver. Esta excepción lo que hacía era reconocer las limitaciones prácticas que existen y la imposibilidad de que en todos los supuestos en los que hay un cadáver se encuentre presente un representante del Ministerio Público. Y aceptaba la posibilidad de que, tratándose de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en situaciones de excepcionalidad y siempre que haya de por medio de un estado de emergencia, la Policía Nacional o un miembro de las Fuerzas Armadas podía levantar un cadáver comunicando previamente al Ministerio Público. Lamentablemente, la realidad ha sobrepasado lo que podamos imaginar y en la práctica muchas veces ni siquiera se puede hacer esta comunicación previa porque se encuentran, por ejemplo, en un conflicto, está el cadáver y la sola llamada pone en riesgo la vida de los combatientes. Por lo que se está planteando actualmente es una excepción. ¿En qué consiste la excepción? Que en estas circunstancias, es decir, estado de emergencia, cuando se ponga en riesgo la pérdida del cadáver y cuando no haya forma de comunicar en ese momento, se autoriza a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía a recoger el cadáver con dos condiciones. Primero, que se trate de una persona miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Segundo, que se comunique dentro de las 24 horas siguientes. Adicionalmente, se admite que si se trata de un cadáver de civiles, esto solamente se puede hacer con la comunicación previa que la norma exigía antes de la modificación que estamos planteando. Quiero poner en evidencia algunos de los temas debatidos en la comisión, porque como se ha señalado, este no fue aprobado por unanimidad. Se debatieron básicamente tres temas. Primero, la posibilidad de otorgar competencias del Ministerio Público a otras entidades, como por ejemplo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ustedes saben que esa es una labor que compete al Ministerio Público con base constitucional. Sin embargo, esto ya se hace hoy, es decir, hoy día el Ministerio Público, consciente de las limitaciones reales para recoger un cadáver, delegó su facultad a la Policía o a los miembros de las Fuerzas Armadas para determinadas circunstancias, inaccesibilidad geográfica, estado de emergencia, y permitió que se recogiera el cadáver con una comunicación previa. Así que ya este primer debate real fue superado con la existencia de una norma que es la que se pretende modificar y mejorar, pero que ya contempla este supuesto de excepción. Lo segundo que se discutió es que se pudiera también recoger a civiles, cadáveres de civiles. Se puso como ejemplo el caso de la niña Zoraida de Renrapata, que todos conocemos y lamentamos sin duda. Y lo que se señaló es que no podemos exponer a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía a un juicio posterior o a que se denuncie que lo que han tratado de hacer es ocultar el cadáver o disminuir el nivel probatorio para, por ejemplo, establecer responsabilidad. Por eso es que en el supuesto de una persona civil, en estas condiciones de inaccesibilidad geográfica, se requiere obligatoriamente la comunicación previa. Es un paso hacia adelante, porque antes ni siquiera eso era permitido. Pero siempre tiene que haber la comunicación como una medida cautelar para proteger a nuestros policías y a nuestros militares. Y lo tercero que se cuestionó es que el Ministerio Público tiene que garantizar la objetividad en la investigación. El argumento, en un sentido distinto, es que acá lo que se está señalando es que existe la posibilidad de la pérdida del cadáver, que es el requisito que se plantea en esta norma. Por supuesto que si se pierde el cadáver, la objetividad se pierde totalmente porque ya no hay posibilidad, ni siquiera con una llamada, de garantizar una investigación. Ese es, en resumen, presidente, el planteamiento normativo. Nosotros consideramos que es necesario, que se adecúa a la realidad, que es constitucional y que va a permitir a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas tener la seguridad de que por lo menos le vamos a poder dar a nuestros policías y militares un entierro digno y no permitir que se pierda el cadáver en el fragor lamentable de un conflicto. Es, presidente, lo que sometemos a su consideración, por supuesto enriquecido con todos los comentarios que se hagan en el Pleno, esperando contar con el respaldo de todos y todas. Muchas gracias, presidente.
Bien, concluye la sustentación, se da inicio al debate. Ha pedido la palabra el congresista Chávez. Presidente, gracias. Señor presidente, yo voté en contra de este proyecto porque creo que si bien puede estar subyacente a el dar estas facilidades, ayudar a los miembros de las Fuerzas Armadas, señor presidente, pero sin embargo yo creo que no se les está ayudando a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque hoy los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuando están en zona de emergencia, pueden solamente avisarle al fiscal de que va a haber un operativo donde probablemente se pierdan vidas, y con esa notificación los militares y policías pueden levantar los cadáveres. Lo que se está haciendo aquí, señor presidente, es poner una condición que me parece muy peligrosa: la necesidad de acreditar el riesgo de perder el cadáver. Eso puede dar lugar, señor presidente, a que se persiga a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, que van a tener que acreditar que en verdad había peligro de que se pierda el cadáver. Cuando eso es obvio que en las zonas de nuestra difícil geografía, donde precisamente están los narcotraficantes y los terroristas, si se deja un cadáver, es obvio que va a perderse por la acción de las aves de rapiña, de los animales que puedan haber, y entonces es obvio. Pero por otra parte, acá se habla de que, dice, cuando las condiciones de la zona imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público. Es decir, señor presidente, vamos a seguir manteniendo que nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional vayan a esos operativos sin siquiera tener un teléfono satelital. Yo creo que hacer que estas normas, aprobar estas normas como para admitir que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional van en condiciones disminuidas a combatir al narcotráfico y al terrorismo, que tienen todos los implementos necesarios para comunicarse, hacer sus estrategias, yo creo que es un poco como decir, pese a que tenemos enormes recursos, pese a que tenemos nos ufanamos de que tenemos más de 60.000 millones de reservas, de dólares de reservas, sin embargo admitimos que a nuestra Fuerza Armada y nuestra Policía Nacional, hoy día que se les ha homenajeado y se les ha saludado, van a esos operativos con todas las desventajas. Y si encima vamos a obligar que ellos prueben que cuando levantaron un cadáver había peligro de que se pierda, yo creo que es poner una condición adicional para que sigan siendo perseguidos, señor presidente. Por esa razón es que yo manifesté mi oposición a este proyecto, que no tengo ninguna duda que puede tener un ánimo muy benévolo de apoyar a las Fuerzas Armadas, pero a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hay que apoyarlas como ellas necesitan que se les apoye, y no generando una situación que ellos tengan que acreditar y que se va a volver en su contra, porque ya sabemos que los hijos de las tinieblas son más activos que los hijos de la luz. Y, señor presidente... Dele tiempo para concluir, congresista Chávez. Gracias, presidente. Y los defensores de terroristas y de narcotraficantes, presidente, se valen de cualquier motivo para perseguir a nuestros miembros de las fuerzas del orden. Entonces me parece un poco peligroso esta norma, y por eso es que yo he votado en contra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, presidente, si usted lo permite. Congresista Alcorta. Presidente, y sumándome a la misma situación, quiero recordarles a este Congreso que no fue el atentado de Tintaipunco, que murieron cerca de 17 soldados. Algunos de ellos quedaron vivos y no los podían sacar a rescatar, y finalmente murieron porque no podían entrar a rescatarlos porque los senderistas no lo dejaban, y los cadáveres se quedaron ahí y los descuartizaron, y fueron descuartizados inclusive por niños, para que vean lo importante que es que los soldados puedan entrar a sacar los cadáveres. Eso hay que verlo con una mirada muy particular y con el cuidado que tenemos que tener para que las autoridades entiendan qué es lo que pasa en la zona de combate. Gracias. Continúa, congresista Chávez. Sí, señor presidente, por esas mismas razones que ha señalado la congresista Alcorta, creo que en primer lugar no debiéramos admitir que nuestras Fuerzas Armadas vayan sin comunicación, porque si tuvieran, no hay lugar que pueda escapar a la comunicación satelital. ¿Tan difícil es poder adquirir equipos de comunicación satelital para la zona de emergencia? No lo es, señor presidente. Se necesita voluntad política. Y en lugar de estar generando estas normas para decirles cómo tienen que actuar en las condiciones penosas en las que deben actuar, y encima ponerles
una exigencia que puede volverse en su contra, creo que deberíamos tomar de una vez el toro por las astas y dotarles a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional de los implementos necesarios para que esos horrores como los que ha señalado la congresista Alcorta no se produzcan, ni sea necesario tampoco estar acreditando el peligro de la desaparición del cadáver, presidente. Gracias. Muy bien, congresista Salgado. Presidente, en este tema que es bastante dificultoso de entender para algunos casos, pero quienes hemos estado en el BRAEN y hemos sabido de la inquietud casualmente de nuestras fuerzas militares, estamos conscientes que este sería un apoyo, dándoles las seguridades pertinentes. Porque en el caso de tener 8 días de caminata, como fue esa última incursión en la Rapata, así es, no hay ningún fiscal que acompañe, pues. No hay ningún fiscal que esté entrenado como los militares para poder acompañarlos en estas tareas. Y si avisan, simplemente se pierde el objetivo principal, que es de caer sorpresa. Y en estas incursiones se producen casualmente estas muertes. Y lo que se está haciendo con este proyecto es darles la facultad a que nuestras Fuerzas Armadas o policiales puedan levantar sus muertos y no dejarlos allí. No pueden esperar a un fiscal, pues, y hay veces sí es cierto, necesitan medios de comunicación, pero no los tienen ahorita. Ya hemos dado los recursos, pero todavía no los adquieren y no va a haber para todos. Hasta que se comuniquen por radio al lugar más cercano donde se encuentra un fiscal, de repente puede ocurrir el riesgo de que se pierda ese cuerpo. Entonces, yo sí creo, señor, que tiene sus riesgos, sí tiene sus riesgos, pero esta es una facilidad para que tengan el motivo legal para poder recoger a sus muertos y no se les esté más bien enjuiciando por haberlos levantado. Que se sepa, sí ahorita, que se sepa, señor, de que hay momentos en los que no se puede ni siquiera avisar al fiscal. Y sí, yo creo, señor, que este es un avance. Es para esta zona especial que se encuentra en este enfrentamiento con estos delincuentes que tienen toda la logística, los nuestros no lo tienen aún, y que creo que puede servir de apoyo para que se evite, señor, casualmente estos, digamos, requerimientos de que por qué no fue recogido el cadáver, mira que estábamos esperando al fiscal, mira lo que pasó en lo otro. Es cierto que han habido problemas con la niña Zoraida, pero casualmente para esos temas de civiles se está diciendo que se comunique inmediatamente al fiscal más cercano, pero sí se corre el riesgo de perder el cadáver, señor. Entonces yo creo que es un avance, me parece positivo el proyecto y creo que en la medida que se vaya haciendo el debate y discutiendo se van a esclarecer. Me pide una interrupción la congresista Chávez, señor. Congresista Chávez, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado. Precisamente por las razones que usted señala, actualmente la ley permite que en las zonas de emergencia, previo conocimiento del fiscal, los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional recojan a sus muertos. Lo que se está introduciendo aquí es la situación de que en casos en que por la inaccesibilidad o la dificultad del terreno no sea posible avisarle al fiscal, se pueda prescindir de esa noticia. Hasta ahí está perfecto. Pero lo malo es que se agrega la necesidad de que se acredite que había riesgo que se pierda el cadáver. Yo creo que esa exigencia es la peligrosa, porque en las zonas de difícil acceso es obvio que si no se recoge un cadáver, inclusive aquí en Lima, señor presidente, si se deja un cadáver en la pista, es obvio que va a desaparecer, porque los mismos carros que pasan lo van a destrozar. Por lo tanto, poner una exigencia de que se tenga que acreditar el riesgo de que se va a perder el cadáver, eso me preocupa a mí, presidente. Todo lo otro está bien, pero no que se tenga que probar que existía riesgo, porque eso creo que es obvio en zonas de difícil acceso, donde hay aves de rapiña, donde hay animales. Bien, concluye congresista Salgado. Presidente, entonces es fácil, porque lo que está en negrita es: excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito siempre que se trate de cadáveres de miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional de Perú, cuando las condiciones de la zona imposibiliten materialmente la comunicación previa al representante del Ministerio Público, y quitar la frase "y cuando haya peligro real o inminente de perder el cadáver".
y continúa para el levantamiento del cadáver en personas civiles, cualquiera fuera el caso, se requiere la comunicación previa al representante del Ministerio Público. Creo que así podría quedar, señor, si es que lo admite la presidenta de la Comisión de Justicia, aunque por otro lado dirían algunos no, pero es que esta frase casualmente está diciendo que si el fiscal puede ir y no hay peligro de perder el cadáver, que esperen a que llegue el fiscal. O sea, puede tener una doble acepción, señor, pero en todo caso, la presidenta de la Comisión de Justicia, podrán ver, me pide una segunda interrupción, yo con todo gusto, señor, para eso es el debate. Congresista Chávez, la segunda interrupción. Sí, gracias, presidente. Gracias, congresista Salgado, por su paciencia. Sí, le agradezco mucho el haber apoyado el quitar esta frase, y yo más bien agregaría, cuando las circunstancias y el contexto, ¿no?, en que se desenvuelve la operación, cuando las condiciones o circunstancias de la operación y de la zona imposibiliten materialmente la comunicación previa, porque no solamente es cuestión de las condiciones de la zona, sino también las circunstancias del operativo. Gracias, congresista Salgado. Congresista Salgado, concluya. Sí, señor, para terminar, lo importante es recoger el espíritu del legislador. Y en este caso lo que estamos tratando es de que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener las facilidades, todas las facilidades para combatir a esta lacra del terrorismo, que nosotros sabemos que está mezclado con el narcotráfico y que ciertamente se pelean en condiciones muy difíciles, lo hemos podido ver en el mismo lugar, señor, de los hechos, y lo que quisiéramos es que esto no se traslade tampoco a Lima, y por eso tenemos que darle los implementos necesarios. Tenemos que darle, yo no sé si se habrá cumplido con lo que nos requirieron en esa oportunidad, los uniformes, empezar por eso, porque no tienen ni siquiera los uniformes y medios de comunicación. Todos deberían tener un teléfono satelital. No pueden caminar con chalecos ahí. Los chalecos son para los que están en puestos fijos, pero para los que caminan, imposible con el clima. Entonces, por eso deberíamos darles los teléfonos satelitales, deberíamos darles los zapatos adecuados para que puedan caminar en esa zona y todos los implementos que se necesite, señor. Hay recursos, lo que falta es una capacidad de hacer una gerencia mucho más rápida en las adquisiciones y transparentemente, señor, transparentemente, que no se aproveche para que algunos proveedores también ingresen ahí y quieran sorprender a los administrativos de las Fuerzas Armadas. Gracias, presidente. Bien, congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. En principio, felicitar al Ejecutivo por esta preocupación y a la Comisión. Algunas preocupaciones que nosotros podemos manifestar. Es cierto que en zona de selva, básicamente yo les hablo de la Convención, son lugares inhóspitos y alejados, y el fiscal puede demorar hasta 2 días para llegar al lugar, y a veces ni siquiera hay comunicación, y en 2 días prácticamente el cadáver entra por el clima en una situación de putrefacción, existen los animales salvajes, en fin. Yo creo que en ese sentido, si bien es cierto, en el caso de civiles se tiene que poner en conocimiento de la Fiscalía, ¿por qué no plantear también la posibilidad de que el teniente gobernador, que existe en todas las comunidades, el teniente gobernador, o también puede ser otra autoridad, puede ser el jefe de la comunidad nativa, que es la máxima autoridad en una comunidad, pudiera también disponer a los civiles del levantamiento de cadáver, porque como les digo, a veces no se establece ni una comunicación, y creo que en esta parte los tenientes gobernadores también son autoridades en una comunidad, o el jefe de la comunidad nativa, que también es otra autoridad, puede plantear. Me pide una interrupción, señor presidente, el colega Casio. Congresista Casio Guaire tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Hernán. Efectivamente, si nosotros, los que conocemos de verdad del Perú profundo, donde tenemos que caminar horas y horas en los lugares justamente inhóspitas donde se encuentran los delincuentes subversivos, los delincuentes narcotraficantes, obviamente, si hay hechos como esta, por ejemplo,
para levantar su cadáver. No necesariamente hay que comunicar de repente al fiscal, al señor fiscal, o de repente, en este caso, al juez de paz. Hay lugares donde no hay ni juez de paz. El teniente gobernador, en última instancia, es la autoridad máxima en ese lugar. Por lo tanto, creo que la sugerencia del congresista Hernán sería de repente considerarla también, porque está claro en la última intervención que se tuvo en Ranglapata, por ejemplo, 12 horas de caminata, ya hemos notado claramente la autoridad más cercana que hace presencia del Estado es el teniente gobernador. Y creo que es una autoridad importante que debe ser considerada, señor presidente. Muchas gracias, congresista Hernán. Bien, congresista de la Torre, continúe. Me pide una segunda interrupción la congresista Rosa Mávila, presidente. ¿Quién? Congresista Mávila. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Latorre. La referencia al contexto en el que se desenvuelven estos operativos es importante, señor, porque además no necesariamente hay predictibilidad del lugar donde se van a desarrollar estas conflagraciones, porque los terroristas se desplazan de zonas a otras sin que previamente esté calificado el lugar, donde no se puede predecir dónde se va a dar el contexto de conflagración. Y por eso, desde mi punto de vista, acá hay dos objetivos que intenta proteger la norma. En primer lugar, el recojo de los cadáveres de policías caídos, ¿no es cierto? Y atrás de eso hay un fin también humanista, señor, el derecho que tiene la familia de enterrar, ¿no es cierto?, a los policías caídos. Pero por otro lado, señor, y lo planteamos también en el debate en la comisión, hasta ahora casos como el de la niña que falleció en una conflagración y que no se recogió, a mí por lo menos no me parecen adecuados. No podemos... Concluya, congresista. Para terminar, en una norma que solo recoja a los policías o a los integrantes de las Fuerzas Armadas, y que a civiles caídos en ese acto lo dejen, porque en esa circunstancia sí tiene que intervenir el Ministerio Público, porque los riesgos de que se pierda el cadáver y todo lo que ello implica valen pues tanto para civiles como para policías, máxime como en el caso de la niña de Ranglapata. Por eso yo plantearía que excepcionalmente también se pudiera recoger cadáveres de civiles con la consecuente información al Ministerio Público en el término más breve posible. Gracias, señor. Bien, concluye, congresista Latorre. Finalmente, presidente, un fiscal en mi provincia me decía: yo cuando tengo que ir a hacer este levantamiento, hablo de la convención, va en carro particular, vale decir, va en combi de pasajeros, porque no va en el patrullero, porque como ustedes saben, el patrullero es prácticamente tiro en blanco que busca el narcoterrorismo. Entonces el fiscal, por seguridad, viaja en un carro de pasajero normal, porque es la única manera, según el fiscal, que garantiza también su vida. Y muchas veces el fiscal, porque no hay condiciones, y ya no puede ir a los lugares tan alejados. Por eso creo que estos temas, con el aporte de los colegas congresistas, podemos enriquecer este proyecto. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera tocar y referirme a lo que significa este tema en las operaciones militares. Creo que estamos tocando un tema muy importante en cuanto al liderazgo militar, al liderazgo que se tiene que aplicar en zonas, en nuestro caso, en zonas declaradas en emergencia o en cualquier situación de combate, donde cada hombre, cada mujer que pueda estar en una situación de combate sepa claramente que jamás será abandonado, que si es herido, pues lo llevaremos como sea hasta el lugar para darle la atención correspondiente, pero si cae, lo llevaremos al lugar correspondiente para que sea enterrado con los honores que la nación le tiene que dar a quien ha ofrendado su vida por todos los peruanos. Entonces, estamos ante un hecho fundamental en la conducción de operaciones militares en situación de combate. Yo la verdad que me auno a todo lo dicho en esta tarde, y sobre todo a que se den las máximas facilidades. Es lo que le puedo decir cuando
he estado en situaciones de este tipo y es lo que reclaman y claman quien viste un uniforme y pone el pecho por todos los peruanos. Así que yo me auno a las facilidades, a las máximas facilidades. Me parece excelente que la Comisión de Justicia haya visto este tema, que lo vea en detalle, si hay que hacer algún cambio, lo hagamos, pero siempre pensemos que estamos en el camino correcto para que nuestros militares y policías siempre mantengan la moral en alto y que sepan que jamás serán abandonados, porque nosotros, los congresistas, los que representamos al pueblo peruano, sabemos fehacientemente y reconocemos a quienes ponen el pecho por todos nosotros. Muchas gracias. Bien, congresista Delgado. Congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Me está pidiendo la palabra la señora congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Una consulta nomás. Estamos hablando de miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, pero ¿qué pasa en el caso de que haya un civil adelante? Que puede ser un guía, 2 guías, médicos, algo. ¿Qué sucede cuando caen? ¿Se va a aplicar exactamente lo mismo o es otro sistema? Eso también hay que puntualizarlo, ¿no? Gracias. Continúe, congresista Salazar. Gracias, señor presidente. Me parece muy bien, señor presidente, que ya se haya anulado, conforme estoy viendo en la ayuda, que con relación a que si las zonas imposibilitan materialmente la comunicación previa al Ministerio Público, cuando se haya en peligro real o inminente de perder el cadáver. Peligro inminente de perder el cadáver. ¿Quién determina ese supuesto? ¿Quién lo determina? ¿El propio efectivo que está en el problema? ¿El propio efectivo que está en una zona tan complicada? Cuando nosotros hablamos de una zona como el Braem, no estamos hablando de una zona que estamos en picnic. Es una zona de combate, es una zona de guerra, es una zona complicada. Por eso me parece muy bien que ya se haya suprimido esa frase, o se ha propuesto suprimir, que ahí está finalidad del proyecto. Veo que ya se ha sacado con la finalidad de que todos podamos aprobarla. Pero hay un tema, presidente, que también es verdad. En esas zonas hay radios, hay momentos que la radio entra, hay momentos que la radio no entra, dependiendo de las condiciones climatológicas. Es un tema complicado. Si es una persona, un guía que va con la Fuerza Armada, con nuestra policía, y este guía cae abatido, entonces tendríamos que las fuerzas llamar por radio a la base para que el fiscal pueda dar la venia y de recoger el cadáver. Pero si no se puede llamar en esos momentos porque las condiciones climatológicas no son las más adecuadas, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la comunicación pueda ingresar? Cuando yo digo que estamos en una zona complicada de guerra, es que cuando hay cadáveres y se encuentran nuestras fuerzas del orden en ese punto, pueden ser emboscados. Entonces, cuando uno está en una situación de esta naturaleza, tiene que salir lo más rápido posible de la zona, abandonar la zona. Eso está dentro de los reglamentos, uno no se puede quedar. Dentro del reglamento táctico está comprendido esto. Si a uno lo emboscan y tiene sus muertos y tiene la posibilidad de salir rápidamente, tienes que salir. Y si tienes tú a un guía que es un civil, y si tienes tú dentro del combate que has tenido, que también han caído otras personas, producto del enfrentamiento, que pueden ser terroristas o narcotraficantes de la zona, entonces lo lógico es que tengas que salir lo más rápido posible. Por ello que una cosa es estar aquí, en este ambiente, presidente, una cosa es estar en la ciudad y otra cosa es estar en un sitio tan complicado y tan difícil. Por ello, presidente, yo propondría
que con relación a la previa comunicación sea en tanto y en cuanto las situaciones climatológicas lo permitan, para poder dar una posibilidad de que nuestros efectivos que están defendiendo a la patria, están defendiendo la democracia en el Perú, tengan un soporte importante que permita a ellos tomar una decisión si es que no se puede comunicarse. Porque si no, le estaríamos a ellos colocándoles pues al umbral del problema para que ellos puedan tener una posible denuncia por temas relacionados a derechos humanos. Entonces a nuestras fuerzas tampoco podemos nosotros dejarlas desamparadas en una legislación. Hay que ser claro y de acuerdo a la casuística, al problema. Dele tiempo para concluir. Gracias, señor presidente. Eso es importante, presidente, por ello yo propongo, señor presidente, por su intermedio a la señora presidenta de la Comisión de Justicia, adicionarle previamente al representante del Ministerio Público, siempre y cuando existan las condiciones climatológicas para que ello pueda realizarse. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Jaime Delgado. Gracias, presidente. Estamos frente a una situación absolutamente excepcional para el levantamiento de cadáveres. Todos sabemos que ante una muerte sospechosa, abrupta, tiene que intervenir el Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Y esta es una garantía precisamente para identificar cuáles han sido las circunstancias en las que puede haberse producido esta muerte. Y luego, por cierto, la intervención del médico legista. Sin embargo, esta es una circunstancia excepcional, esta es una circunstancia de confrontación, una circunstancia que pone a nuestras Fuerzas Armadas y policiales en un espacio muy complicado, en la medida que tiene muertos a su alrededor, víctimas de sus propias instituciones, y que no puede levantar esos cadáveres, con el riesgo y con el dilema de tener que regresarse ellos solos y dejando abandonado estos cadáveres. Frente a esta circunstancia es que se ha planteado este proyecto que me parece que busca una solución armónica a la situación. En el proyecto se ha dejado a salvo, se ha separado, se ha dado un tratamiento diferente cuando son víctimas civiles, porque siendo víctimas civiles obviamente podría ponerse en tela de juicio en qué medida esa víctima civil fue como consecuencia de la confrontación, si los autores fueron las propias Fuerzas Armadas o policiales, o los terroristas o los narcotraficantes. Por eso es que en esas circunstancias se dice no, ahí tiene que intervenir el fiscal. Es verdad lo que dice la congresista Mávila, de que, claro, ahí nos enfrentamos a la situación de que tienen que, porque es civil y porque fue muerto por las fuerzas, digamos, terroristas, lo vamos a abandonar, con todas las consecuencias que eso significa. Está bien, yo creo que es atendible esa situación. Me pide una interrupción la congresista Mávila. Congresista Mávila. Congresista Delgado, mi apellido es Mávila, nosotros somos amigos, ¿no? Bueno, gracias, congresista. El tema es, por ejemplo, el caso de la niña en el caso Raurao, de Ranrapata, perdón. En ese caso, señor, la niña obviamente no era terrorista, ¿no? Estaba vinculado a la familia de gente que se había escapado, que aparentemente era adulta y terrorista. A esa niña le cayó una bala. Entonces el argumento que da el congresista que nos ha antecedido en el uso de la palabra para fundamentar, no el congresista, no el ministro, no el otro, el ministro Salazar, para fundamentar que en esos casos de riesgo la Fuerza Armada sale urgentemente porque puede ser parte de un nuevo escenario de conflagración, depende del contexto, señor presidente. Porque, por ejemplo, en ese caso, señor, yo no me explico cómo se tornaría lícito, vinculado al derecho penal humanitario, que se recoja solo cadáveres de la Fuerza Armada y se abandone el cadáver de la niña.
El raciocinio de que a posteriori pueden ser denunciados por actos vinculados a derechos humanos, señor, no tiene consistencia, porque estamos entendiendo que la Fuerza Armada está actuando idóneamente, ¿no es cierto?, en una conflagración contra los actores terroristas. Y en este caso, por ejemplo, una niña que lamentablemente en el fragor de la confrontación muere, no es imputable pues a ningún miembro de la Fuerza Armada, pero lo que sí no me parece que sea adecuado, ni con la ley de la guerra, ¿no es cierto?, abandonar el cadáver de una niña por el temor a una prueba supuesta de violación de derechos humanos. Yo creo que el cadáver, y con esto algo sé de criminalística. Concluya, congresista, está en una interrupción. Concluya, por favor. Un minuto más. El cadáver habla, señor presidente, y la naturaleza, por ejemplo, de la muerte, el circuito de la bala, el tipo de muerte, discúlpeme la reiterancia, objetiva cuando una persona ha sido asesinada levemente y cuando es parte de una lamentable, creo es el caso de la niña, un lamentable despliegue de la niña en un momento de confrontación. A mí no me parece que sea humano, señor, dejar a un cadáver a guisa de los buitres y de los animales y solo recoger, ¿no es cierto?, en una circunstancia en que se puede levantar los cadáveres. Obviamente, si no se puede, no se va a poder levantar el cadáver ni de la Fuerza Armada, ni en este caso de alguna víctima casual que puede sobrevenir en una eventual confrontación. Gracias, señor. Gracias, congresista Delgado. Congresista Delgado. Me pide interrupción el congresista Tomás Zamudio. Congresista Zamudio. Presidente, solamente para señalar que de la representación nacional debe votar unánimemente por este dictamen. Tenemos un ejemplo, qué frágil es la memoria. César Vilca, un policía que murió en combate con los terroristas, y fue su padre, con un grupo de personas del lugar, los que rescataron el cadáver. Yo creo que este hecho reafirma una vez más y justifica la aprobación de este dictamen, señor presidente. Congresista Delgado. Bueno, continuando con la idea, efectivamente en el proyecto está planteado de que sean solo los cadáveres de los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales las que se deben o pueden recoger sin intervención del fiscal en esas circunstancias de la confrontación. La congresista Mávila nos plantea una situación que es atendible. ¿Qué pasa si hay víctimas civiles y que van a tener que ser abandonadas, y sobre todo teniendo en cuenta que pueden ser zonas absolutamente inaccesibles a las que ni siquiera puedan regresar, salvo que tengan, digamos, ubicación geográfica específica? O sea, y cuando regresen no van a encontrar a nadie. Sin embargo, a mí me gustaría reflexionar sobre el siguiente hecho, ¿no? O sea, en qué medida, si facultamos a las Fuerzas Armadas y policiales que recojan también víctimas civiles, luego terminen siendo involucradas con que, bueno, ustedes la mataron y para ocultar los hechos o alterar las circunstancias, han levantado sin ver dónde y cómo murió. Sin embargo, yo estoy de acuerdo que en el sentido humanitario correspondería en esas circunstancias excepcionales recoger también esos cadáveres, pero pensar en qué fórmula le damos para evitar, digamos, que las Fuerzas Armadas policiales no tengan que luego asumir una situación de ser enjuiciadas porque en qué circunstancias se recogieron y por qué, simplemente para la meditación. En el tema de fondo estoy de acuerdo que deberíamos recoger cadáveres de los miembros de las Fuerzas Armadas policiales y civiles, pero ¿qué candados ponemos para evitar y proteger precisamente estas Fuerzas Armadas y policiales también, ¿no?, de las circunstancias que se puedan dar? Muchas gracias, presidente. El congresista Marco Falconi. Falconi primero. Congresista Falconi. Gracias, señor presidente. Este tema lo discutimos ampliamente en la Comisión de Justicia y justamente la posición nuestra, junto a con la congresista Rosa Mavila y Heriberto Benítez, se trató el tema del levantamiento de los cadáveres de los civiles. Creemos que este es un avance porque solamente para situaciones excepcionales puede aplicarse.
Pero ¿qué es lo que pasa con los civiles? Entonces se dijo de que no se podía levantar porque muchos civiles podían ser terroristas. Entonces tendríamos 2 o 3 clases de muertos. De primera categoría, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, que hay que levantarlos, y de los demás no. Se dijo también de que en el BRAE, o en la selva, o en unas partes alejadas de la sierra, puede implicar un operativo 3, 4, 5 días de ida y 5 de regreso. Entonces se nos volvió a decir de que los soldados tenían que, antes de ir al operativo, tener un teléfono satelital. Los soldados no tienen pertrechos militares, tienen rancho deficiente y van a tener un teléfono satelital. Definitivamente no funciona el tema. Y dijimos, ¿y qué pasa si el fiscal provincial se puede constituir? ¿Solamente va a levantar los cadáveres de los miembros de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas? ¿O va a disponer el levantamiento de cadáveres de todos sin excepción? Incluidos los civiles, incluidos los terroristas o finalmente los delincuentes. Entonces este es un tema sumamente serio y donde no había ninguna razón para que haya un trato discriminatorio, porque finalmente la vida humana y los derechos de todos son exactamente iguales, al margen de que sean delincuentes o sean civiles. Y en ese sentido es que nosotros tuvimos una posición firme, los congresistas Benítez, aquí Rosa Mavila, quien habla, de que no podía haber un trato discriminatorio. Ahora, las Naciones Unidas aprobaron en el 8º Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuencia en La Habana, en Cuba, que en cumplimiento de sus obligaciones los fiscales actuarán con objetividad, tendrán debidamente en cuenta la situación del sospechoso y de la víctima y prestarán atención a todas las circunstancias pertinentes, prescindiendo de que sean ventajosas o desventajosas para el sospechoso. Esto es sumamente importante. Entonces, cuando aquí, o sea, en la propuesta de la modificación que justamente vimos con la presidenta de la comisión, el artículo 195, dice que para el levantamiento de cadáveres de personas civiles, cualquiera fuera el caso, se requiere la comunicación previa del representante del Ministerio Público. O sea que de antemano ya nosotros sabríamos qué civiles se van a morir. Eso es imposible. Es por eso de que definitivamente nosotros sí creemos que esta norma es una norma de excepción que se aparte de los cánones constitucionales, porque aparte del Ministerio Público, en este caso sí tiene que procederse al levantamiento de los cadáveres, pero de todas las personas, sin excepción. Y esto es muy importante que aquí en el Congreso realmente respetemos los derechos de todas las personas. El día de ayer yo estuve en la presidencia y lamentablemente no pude intervenir porque no había quien me sustituya, pero como dice este jurista Pelet en La Haya, que dijo que Chile hacía sufrir al derecho, y nosotros también estamos haciendo sufrir al derecho aquí. Y esto definitivamente hay que revisarlo. Señor presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Rosa Mavila, con su autorización.